Nunca imaginé que una sola noche pudiera destruir todo lo que construí con el amor de mi vida. Soy Hilary. Y todavía no sé en qué momento perdí el control. Lo que pasó en esa despedida de soltera me persigue todos los días, porque ahora vivo con el miedo, la culpa, y el dolor de ver cómo mi esposo me mira como si ya no me conociera. Lo que no quería confesar. Nunca pensé que algún día estaría escribiendo algo como esto. No soy de las que vienen a internet a desnudar su vida ni pedir consejo a desconocidos, pero estoy en un punto donde ya no sé qué más hacer. Me siento en un agujero oscuro que yo misma cavé, y la única forma de no ahogarme es sacarlo todo, aunque sea aquí. Mi nombre es Hilary, tengo 28 años, vivo en un pequeño pueblo en Estados Unidos y llevo 3 años casada con mi esposo, Philip. Todo lo que voy a contar ocurrió hace pocas semanas, pero siento que la vida entera se me vino abajo en cuestión de horas. Lo que hice, o mejor dicho, lo que permití que pasara, no solo rompió la confianza del hombre que amo, sino que me rompió a mí misma. Y lo más cruel es que todo pasó por una noche estúpida, impulsiva, innecesaria, una despedida de soltera que debió ser divertida y normal, pero que se convirtió en la peor decisión de mi vida. Para entender lo que perdí, tengo que empezar por lo que tenía. ¿Cómo conocí a Philip? Yo había estado soltera un buen tiempo. Después de una relación que terminó mal, me juré que no volvería a usar apps de citas. Pero ya saben cómo es la soledad combinada con el aburrimiento. Una mezcla peligrosa. Terminé descargando Tinder solo para ver qué había. Ahí apareció Philip. Su perfil era sencillo, nada exagerado, una foto con su perro, otra en una caminata, y esa sonrisa suya, cálida, sincera, sin pose. Me llamó la atención enseguida. Hicimos match. Me envió un mensaje corto, nada elaborado. Hey, Hilary. Me gustó tu descripción. ¿Cómo va tu día? Por alguna razón, esa simpleza me desarmó. Empezamos a hablar. Y hablar. Y hablar. Durante semanas nuestras conversaciones fluyeron con una naturalidad que yo no sentía hacía años. No había tensión incómoda, no había silencios raros. Solo dos personas siendo honestas y riéndose de cosas tontas. Cuando propuso vernos en persona, acepté con un nudo de nervios y emoción. Recuerdo perfectamente la primera cita. Llegué al restaurante con esa sensación extraña de estar entrando a un examen emocional. Lo vi sentado en una mesa junto a la ventana, y cuando levantó la vista y me sonrió, todo el miedo se evaporó. Fue como si lo hubiera conocido toda la vida. La cena transcurrió entre risas, conversaciones profundas sobre nuestras infancias, y comentarios sarcásticos sobre las opciones raras del menú. Él tenía un encanto tranquilo, pero fuerte. Una forma de hablar que te hacía sentir escuchada, importante, presente. Cuando nos despedimos esa noche, hubo un momento breve, casi imperceptible, en el que nuestras miradas se quedaron atrapadas. No pasó nada físico, pero sentí algo dentro de mí encenderse. Lo supe. Iba a verlo de nuevo. Las citas que me hicieron creer en el amor de nuevo. La segunda cita fue aún mejor. Decidimos evitar la típica cena y elegimos una galería de arte local. Yo no sabía nada de arte. Apenas podía distinguir un óleo de un acrílico. Pero él tampoco. Precisamente por eso era perfecto. Dos idiotas fingiendo entendimiento profundo frente a pinturas que probablemente valían más que nuestros autos juntos. Caminábamos por la galería, inventando historias sobre las obras y comentando nuestras interpretaciones. Y entre comentario y chiste, surgían conversaciones sobre nuestros sueños, nuestras inseguridades, lo que queríamos alcanzar en la vida. Eso fue lo que más me atrapó. Philip no tenía miedo de ser vulnerable, de mostrar quién era realmente. Y eso me invitaba a hacer lo mismo. Después de la galería, terminamos en un food truck, compartiendo tacos extra picantes sentados en un banco de madera. Nos reíamos tanto que un grupo de personas se volteaba a vernos. Y no nos importaba. Ahí fue cuando comprendí que ese hombre iba a ser alguien importante en mi vida. Y lo fue. Lo es. Por eso me duele tanto lo que pasó después. Nuestra vida juntos. Nos casamos 2 años después de conocernos. Nada extravagante, pero hermoso. Un jardín, luces cálidas, flores simples, nuestros amigos más cercanos. Recuerdo que mientras caminaba hacia él, con el vestido apretándome la cintura y los nervios subiéndome por el pecho, Philip me miró como si yo fuera un milagro. Y en ese momento, sentí que el mundo era seguro. Durante los primeros años de matrimonio, todo fue estable. No perfecto, pero sano. Teníamos nuestras discusiones tontas, nuestras rutinas, nuestros sueños. Hace unos meses empezamos a intentar tener hijos. Tenía miedo, claro, pero con el todo parecía posible. Éramos felices. Y lo arruiné. La despedida de soltera.
Mi amiga Elisa estaba a punto de casarse y organizó una despedida de soltera. Yo dudé en ir porque no soy de fiestas. No me gusta beber mucho y teníamos que madrugar al día siguiente para visitar a unos familiares de Philippe. Él me dijo que fuera, que me divirtiera, que me lo merecía. Ojalá no lo hubiera alentado. Ojalá no hubiera ido. Ojalá pudiera retroceder el tiempo. La despedida empezó normal. Música, risas, juegos. Nada fuera de lo común. Pero conforme pasaban las horas, las bebidas se acumulaban y la energía del grupo se descontrolaba. Yo me dejé llevar, algo que rara vez hago. No recuerdo haberme sentido tan desconectada de mí misma, como si hubiera soltado todas las responsabilidades por un par de horas. Luego pasó, lo que pasó. Aquí es donde mi mente se convierte en una película borrosa. Pedazos. Momentos sueltos. Risas. Gritos. Una barra. Siot tras siot tras siot. Una sensación extraña de vértigo. Una mano que me toma por la cintura. Alguien acercándose demasiado. Un rostro borroso. Luces. Música. Gente grabando. Y entonces, silencio. La mañana siguiente desperté en mi casa, con un dolor de cabeza insoportable y una sensación de vacío en el pecho. No recordaba nada claro. Solo un miedo profundo y una certeza revoloteando en mi estómago. Algo había salido mal. Pero no dije nada. No quería sonar paranoica. No quería preocupar a Philippe. Fue el error más grande de mi vida. El rumor. 3 días después, mientras estaba cocinando, Philippe entró en la cocina con una expresión que jamás había visto en su rostro. Ni siquiera en nuestras peores discusiones. Tenía el teléfono en la mano y lo estaba sosteniendo con una fuerza exagerada, como si quisiera romperlo. Yo supe de inmediato que algo estaba muy mal. Hilary, dijo, con la voz tensa. ¿Qué hiciste en la despedida de soltera? Me quedé completamente helada. No había forma de responder sin delatar el miedo que llevaba dentro desde aquel día. ¿Por qué lo preguntas? Intenté sonar tranquila. Él respiró hondo. Ni siquiera me miraba. Acabo de recibir un mensaje. Dicen que te vieron. Se quedó callado unos segundos, tragando saliva, que estuviste pasándote de la raya con un tipo. Que estabas borracha. Que había videos. Mi mundo se partió en dos. Sentí un frío violento recorrerme el cuerpo. Los oídos me zumbaron. No sabía si llorar, negar, huir o confesar. Todo se mezclaba en mi cabeza. Philippe, logré decir. Yo, no recuerdo bien esa noche. Bebí demasiado. Pero no hice nada. Al menos no, intencionalmente. Esa última palabra lo destruyó. Intencionalmente. Repitió, con una voz rota que jamás olvidaré. ¿Qué demonios significa eso, Hilary? Y yo no tenía una respuesta. No tenía memoria. No tenía pruebas. No tenía forma de defenderme. Solo tenía un vacío que me consumía desde dentro. Desde entonces. Desde esa conversación, Philippe ya no es el mismo. No me habla más de lo necesario. No me mira igual. No me toca. No duerme pegado a mí. Cada vez que escucha una notificación en su teléfono, su expresión se endurece, como si esperara nuevos rumores. Lo que más me duele es que no grita. No pelea. No exige explicaciones. Solo, se está apagando lentamente. Y yo también. He tratado de explicarle que no fue algo planeado, que perdí el control, que me arrepiento con cada fibra de mi cuerpo. Pero él solo responde. No sé si puedo vivir con alguien que no recuerde si me fue infiel o no. Y es lo más devastador que me han dicho. ¿Por qué escribo esto? No sé qué esperar de publicar mi historia. No busco que me digan que soy buena persona ni que me insulten. Solo necesito soltarlo. Necesito admitirlo. Cometí un error. Un error que me está costando mi matrimonio, mi paz y mi dignidad. Me odio por haber dejado que una noche tonta me arrebatara todo. Estoy viviendo en el infierno de la incertidumbre. No sé exactamente qué pasó, no sé qué vio la gente, no sé qué circula en el pueblo. Y Philippe, no sé si algún día podrá perdonarme. La verdad detrás del rumor. Nunca creí que mi vida pudiera desmoronarse tan rápido. Pensé que lo peor había sido ver a mi esposo romperse frente a mí cuando le confesé que no recordaba con claridad lo que pasó aquella noche. Pero estaba equivocada. Lo peor apenas comenzaba. Desde que Philippe escuchó el rumor en el pueblo, nuestra casa se convirtió en una especie de prisión emocional. No gritamos, no peleamos, pero la tensión es tan densa que siento que puedo cortarla con un cuchillo. Cada silencio pesa, cada mirada esquiva duele. Cada noche separada en la cama es un recordatorio de que mi matrimonio está colgando de un hilo. Y lo peor es que yo misma no sé qué tan fina o gruesa es ese hilo.
No sé si aún hay algo que salvar o si Philippe está simplemente esperando el momento de rendirse. Pero antes de llegar a donde estamos hoy, necesito contar la parte más oscura. Esa que nunca pensé que tendría el valor de decir en voz alta. Esa que me obligó a enfrentar una verdad que ni siquiera yo quería aceptar. El rumor se expande. El mensaje que Philippe recibió no fue el único. En cuestión de días, varias personas del pueblo, gente con la que apenas hablo, comenzaron a enviarle advertencias, consejos. Lamento tener que decirte esto, amigo. Cosas así. Como si necesitaran ser parte del desastre. Como si disfrutaran siendo portadores del caos ajeno. Lo que más me impactó fue que la mayoría de ellos hablaba con una seguridad absoluta, como si hubieran estado ahí, parados frente a mí, grabándolo todo. Pero nadie decía exactamente qué vieron. Todo era vago. Insinuaciones. Dicen que tu esposa se estaba besando con alguien. Que estaba muy pegadita a un tipo. Que se le vio salir con un hombre al estacionamiento. Que un chico la estaba tocando y ella no dijo nada. Cada mensaje era más horrible que el anterior. Y cada vez que Philippe lo leía, su rostro se endurecía un poco más. Lo que me mataba era la ambigüedad. Nada era claro. Todo eran sombras. Y yo no tenía memoria suficiente para contradecirlo. Tenía fragmentos, destellos, sensaciones borrosas. Pero no tenía la verdad completa. La decisión que cambió todo. Investigar los hechos. Después de varios días de tensión insoportable, tomé una decisión que quizá debí tomar desde el principio. Hablar con las mujeres que estuvieron en la despedida. No fue fácil. Me daba vergüenza solo pensarlo. ¿Qué iba a decir? Hola, ¿puedes decirme si destruí mi matrimonio? Pero el silencio me estaba consumiendo. Necesitaba respuestas. La primera persona a la que llamé fue Elisa, la novia. Ella estaba molesta conmigo incluso antes de que yo preguntara algo. Su voz sonaba fría, tensa, casi resentida. Hilary, yo no quería meterme en esto, me dijo, pero la verdad es que te pusiste muy mal. Pasaste de tomar 1 o 2 tragos a perder el control completamente. Tragué saliva. ¿Qué hice? Pregunté, casi susurrando. Es que no sé exactamente, respondió. Yo estaba ocupada con otras amigas. Pero escuché que tuviste un momento con un chico. Y sí, hubo gente grabando. Lo subieron a un grupo privado, pero lo borraron rápido. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Videos? ¿Momento? ¿Qué quería decir momento? ¿Lo viste? Insistí, desesperada. No completo. Solo un clip corto. Pero, no parecía bueno. No podía respirar. Literalmente no podía. Tenía las manos temblando, la piel fría. ¿Puedes explicarme qué se veía? Le supliqué. Hubo un silencio largo. Parecía que estabas muy cerca de un tipo. Muy cerca. Él te abrazaba por detrás. Y tú, no te apartabas. Me quedé helada. ¿Estaba besándolo? Pregunté, con la voz quebrada. No sé, el video era corto. Pero sí parecía. Íntimo. Esa palabra me apuñaló. Íntimo. Colgué la llamada con una sensación de muerte interna. Y lo peor es que ni siquiera tenía cómo contradecirla. La segunda versión. Decidí llamar a otra amiga, porque necesitaba más información. Había muchas contradicciones, demasiadas lagunas. Llamé a Megan, que siempre fue más tranquila y menos dramática. Ella respondió casi de inmediato. Hilary, supuse que me llamarías. Eso ya de por sí era señal de alarma. Por favor, dije. Dime exactamente lo que recuerdas. Yo no vi nada fuera de lugar, dijo Megan, con firmeza. Te vi bailar, reír, pasarlo bien. Si estabas ebria, pero no estabas haciendo nada terrible cuando yo me fui. Lo del rumor, creo que fue exagerado. Mi corazón dio un pequeño salto. Una pizca de alivio. ¿Estás segura? Pregunté. Sí. Pero, también me fui temprano. No vi lo que pasó después. El pequeño alivio murió instantáneamente. ¿Escuchaste algo? Seguí. Solo que hubo un tipo insistente contigo, un tal Ryan, creo. Varias chicas dijeron que él no te dejaba en paz. ¿Y yo qué hacía? Pregunté, casi sin aire. No lo sé. No estabas muy coordinada. Te veía feliz, pero desconectada. Como si estuvieras en automático. Y eso me preocupó, pero pensé que tus amigas te cuidarían. Ese detalle, estar en automático, me atravesó como un cuchillo. Era exactamente como yo recordaba esos fragmentos de la noche, como si mi mente estuviera desconectada de mi cuerpo. Algo no cuadraba. Algo en mi interior gritaba que había más. Mucho más. La tercera versión,
La peor de todas. Decidí hablar con una última persona, alguien que no era amiga cercana pero estaba en la despedida. Sasa. Ella es conocida por hablar más de la cuenta, pero también por ser brutalmente honesta. La llamé esperando lo peor. Y lo obtuve. Ni siquiera me dejó terminar la frase cuando pregunté: ¿qué viste aquella noche? ¿Quieres la verdad? Respondió ella. Porque no te va a gustar. Mi corazón cayó al suelo. Sí, la quiero. Vi que el tipo te estaba agarrando la cintura, sí. Vi que estabas muy pegada a él. Pero también vi que tú estabas borracha perdida. No parecías entender qué estaba pasando. Y el tipo, él estaba aprovechándose. Me quedé en silencio absoluto. Ella continuó. No fuiste tú la que buscó nada. Eso está claro. Pero no te defendiste. No te alejaste. No hiciste nada por detenerlo. Porque no podías. Porque estabas ebria. Él te estaba manipulando. Sentí un nudo en la garganta. No sabía si llorar, vomitar o gritar. ¿Sasa, se besó conmigo? Pregunté con miedo. Ella tardó en responder. No lo vi. Pero sí se veía como si estuviera a punto de hacerlo. Y tú estabas, Ida. No estabas ahí. El silencio que siguió fue insoportable. Y ella remató. El problema no es que te hayas besado o no. El problema es que todo el pueblo piensa que sí, porque vieron parte del video. Pero ese video no muestra la verdad completa. El video. Ese maldito video. Hasta ese momento, yo no lo había visto. No sabía si quería verlo. Tenía miedo de que destruyera los pocos pedazos de autoestima que aún me quedaban. Pero necesitaba respuestas. Necesitaba saber qué había hecho. Necesitaba enfrentar la verdad, aunque me matara emocionalmente. Sasa me lo envió. Lo tenía guardado porque alguien se lo había reenviado antes de que lo borraran del grupo. Me tomó 10 minutos reunir el valor para abrirlo. Cuando finalmente lo hice, sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. En el video se veía exactamente lo que me describieron. Yo, riéndome sin sentido, tambaleándome, completamente fuera de mí. Un tipo detrás de mí, agarrándome por la cintura, demasiado cerca. Yo sin apartarme. Yo sin reaccionar. Yo, perdida. No se veía un beso. Pero la imagen era suficiente para destruir un matrimonio. El video duraba apenas 7 segundos. 7 segundos que arruinaron todo. 7 segundos de una versión de mí que no reconozco. Una versión que me da asco. La conversación con Philip. Esa noche, esperé a que él llegara del trabajo. Se veía cansado, triste, derrotado. Cuando entró, yo estaba sentada en el sofá, con el teléfono en la mano. Necesito que veas algo, le dije. Él dudó. Lo vi dudar. Pero se sentó a mi lado. Le mostré el video. No dije nada. No intenté justificarme. No había cómo. Philip lo vio sin parpadear. Una vez. Luego otra. Y luego dejó el teléfono sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Nunca había escuchado a un hombre romperse tan silenciosamente. Finalmente habló, con la voz ahogada. Hilary, si no recuerdas esto, ¿cómo voy a confiar en ti? Las lágrimas me caían sin control. No lo recuerdo porque estaba muy borracha, respondí. No porque quisiera hacerlo. No porque quisiera traicionarte. No porque buscara a ese hombre. No porque quisiera otra cosa que no fueras tú. Él negó con la cabeza. No puedo creer que dejaste que algo así pasara. No lo dejé, susurré. Yo, no estaba bien. No era consciente. Pero tú decidiste embriagarte. Decidiste ponerte en una situación donde perderías el control. Tú abriste la puerta. Y ahora, no sé cómo cerrarla. Sus palabras fueron un golpe brutal. Porque eran verdad. Yo misma me había puesto en riesgo. Yo misma perdí el control. Yo misma destruí la seguridad que él sentía a mi lado. Philip se levantó sin mirarme. Necesito tiempo, dijo, alejándose. Y me dejó ahí, sola, intentando contener una herida que no dejaba de sangrar. Lo que descubrí después. Esa noche, después de que él se encerró en la habitación de huéspedes, recibí un mensaje inesperado. Era una de las chicas que apenas conozco, diciéndome algo que me heló la sangre. Hay más videos. El tipo que se acercó a ti subió un par a su Snapchat privado. Una amiga los vio antes de que los borrara. No sé si siguen existiendo, pero si los tiene, puede hacerte daño. Mi peor miedo. Confirmado. No solo había un video. Había más. Y una persona, un extraño, los tenía. Un tipo que se aprovechó de mí cuando estaba vulnerable. Un tipo que me tocó sin mi consentimiento. Un tipo que ahora tenía el poder de destruirme completamente.
Mi estómago se retorció. El miedo me paralizó. No sé qué pasará ahora. No sé si mi matrimonio sobrevivirá. No sé si podré recuperar mi nombre en este pueblo. Y peor aún, no sé qué más grabaron de mí aquella noche. Lo único seguro es que necesito enfrentar lo que venga, aunque me parta el alma. Lo que finalmente descubrí, y lo que tuve que decidir. No recuerdo haber sentido nunca un silencio tan pesado como el que había en mi apartamento cuando regresé después de salir de la casa de mi esposa. Cerré la puerta lentamente, como si hacerlo rápido fuera a despertar algo dormido que estaba esperando para destrozarme. Todo estaba exactamente igual que cuando me fui por la mañana, excepto por mí. Ya no era el mismo hombre. Dejé las llaves sobre la mesa, pero mis manos temblaban tanto que se cayeron al suelo. Me incliné a recogerlas y sentí un dolor punzante en la espalda baja, mezcla de tensión y cansancio. Dormí apenas 2 horas en toda la noche y mi cuerpo comenzaba a pasar factura. Mi cabeza, sin embargo, no estaba dispuesta a detenerse. Las mismas preguntas daban vueltas una y otra vez, como un disco rayado. ¿Por qué mi esposa grababa esos videos? ¿Para quién eran realmente? ¿Había algo más detrás? Me derrumbé en el sofá y abrí la laptop. Necesitaba revisar las carpetas otra vez, buscar señales, pistas, algo que me ayudara a entender. Pero en el fondo sabía que no estaba buscando respuestas, sino intentando negar la realidad. Abrí la carpeta oculta que había encontrado el día anterior. Proyectos personales. Dentro, las mismas subcarpetas por meses, ordenadas como si fueran entregas de trabajo. Enero, febrero, marzo. Así hasta octubre. Cada una con su propio nombre clave: luz, respira, calma, movimiento, calor. Todos títulos que parecían sacados de un anuncio de meditación, pero cuando abrías los videos, la historia era otra. Eran ella. Ella sola. Ella hablando a la cámara con una voz que no usaba conmigo desde hacía años. Ella moviéndose, sonriendo, posando, como si viviera en otro mundo. Uno donde yo no existía. Tuve que cerrar la laptop y ponerla a un lado. Había visto suficiente la noche anterior, no necesitaba torturarme más. Pero el problema no era solo lo que había visto, sino lo que sentía. Una mezcla incómoda entre rabia y culpa. Porque por un lado quería romper algo, lo que fuera, y por otro, me sentía responsable. Como si de alguna manera yo hubiera provocado todo esto. Como si mis silencios, mis horas extra, mi cansancio, hubieran creado un vacío que ella llenó con un extraño detrás de una cámara. Respiré hondo. Tenía que decidir qué hacer. La conversación que faltaba tener. Al final, la llamé. No porque quisiera hablar con ella, sino porque sabía que tenía que hacerlo si quería seguir adelante. Tenemos que hablar, le dije cuando atendió. Sí, lo sé, respondió ella, con la voz rota. Quedamos en vernos en un café cercano a su trabajo. Yo llegué primero. Me senté junto a la ventana, mirando la calle como si fuera más interesante que lo que estaba a punto de enfrentar. Cuando ella llegó, llevaba el cabello recogido y una expresión que me era completamente desconocida. No era culpa. No era tristeza. Era miedo. Se sentó despacio, como si esperara que yo la fuera a empujar o gritarle. Gracias por venir, murmuró. No tenías que agradecerme, respondí, sin saber si eso sonaba cruel o simplemente vacío. El silencio entre nosotros era tan incómodo que parecía tener forma. Ella fue la primera en hablar. Sé lo que encontraste. Sé que esto está mal. Pero quiero que me escuches. Te estoy escuchando, dije, aunque en realidad estaba preparándome para cualquier cosa. Ella tomó aire y comenzó. No estoy con nadie. No respondí. No porque no la creyera, sino porque no sabía qué decir. No hice esos videos para otro hombre, continuó. Nunca se los envié a nadie. Nadie los tiene. Nunca salieron de la computadora. Entonces, ¿por qué existen? Pregunté al fin, sin poder evitar que mi voz sonara afilada. Ella bajó la mirada. Porque me sentía invisible. Esas 3 palabras me golpearon más fuerte que los videos. Invisible, ¿por mí? Por todo. Por el trabajo, por la casa, por la rutina, por nosotros. Sentía que ya no era yo. Ya no me sentía mujer, ni atractiva, ni viva. Me veía al espejo y no reconocía a la persona que estaba ahí. Y esos videos eran mi manera de recordarme que todavía existía. Me quedé en silencio. No esperaba esa respuesta. Esperaba una excusa, una mentira, algo más concreto, más fácil de odiar. Pero lo que me decía no era algo que se pudiera señalar con un dedo. ¿Y por qué no me lo dijiste? Ella sonrió con tristeza. Porque pensé que ya no te importaba. Siempre estabas cansado, siempre estabas lejos.
Cuando intentaba hablarte, estabas en otro mundo. Yo también me fui a otro, solo que, de una forma estúpida. No sabía qué decir. Parte de mí reconocía ese distanciamiento, ese cansancio, esa desconexión. Pero otra parte no podía aceptar que la respuesta a eso fueran videos ocultos. ¿Y el tipo? Pregunté. Ella frunció el ceño. ¿Qué tipo? El que te escribió. El del, ¿y para cuándo otro? Ah, era una cuenta falsa. Una persona que comentaba cosas en mis fotos. No sé quién es. Nunca hablé con él. Solo, existía. ¿Existía? Pregunté, sintiendo como la rabia quería regresar. Sí. Solo lo borré. Nunca le respondí. Nunca le mandé nada. No era un tipo para mí. Era ruido. Lo miré en su rostro. Busqué señales de mentira. Gestos, parpadeos, dudas. Encontré miedo, culpa, vergüenza, pero no engaño. Y eso, de alguna manera, era peor. El problema real. No era infidelidad. No era morbo. No era otro hombre. Era algo todavía más complicado. Era que ella se había sentido sola durante tanto tiempo que había construido una versión secreta de sí misma para sobrevivir. Y yo no había tenido idea. Pero que yo no lo supiera no me hacía inocente de nada. Ella rompió el silencio. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, respondí sinceramente. Y era verdad. No sabía. No estaba listo para perdonar, pero tampoco quería destruir algo que quizás todavía podía salvarse. No sabía si quedarme sería fuerza o cobardía. No sabía si irme sería justicia o ego. No sabía nada. Solo quiero que sepas, agregó ella, con la voz quebrada, que no tienes la culpa de mis decisiones. Yo hice esto. No tú. Tú no me obligaste. Yo elegí mal. Yo me oculté. Y si decides dejarme, lo voy a entender. Y ahí, por primera vez desde que todo comenzó, lloré. El encuentro que no quería tener. Pero antes de tomar cualquier decisión, necesitaba enfrentar otra parte de la historia. El tipo que apareció en los mensajes. Aunque ella insistiera en que no lo conocía, yo necesitaba mi propia confirmación. Tenía su perfil. Tenía su nombre. Tenía la captura. Le escribí. No para pelear. No para insultar. Solo para entender. ¿De dónde conoces a mi esposa? Escribí. Lo envió. Esperé. Minutos. Horas. Nada. Hasta que por la noche, finalmente, respondió. Bro, no la conozco. Me salía en sugeridos. Le escribí por joder. Nunca me respondió. Relájate. Era exactamente lo que ella había dicho. Palabras iguales, en dos bocas distintas. Ahí entendí que esa parte de la historia no era relevante. No había otro. Nunca lo hubo. El problema éramos solo ella y yo. Pasé días pensando. Días sin dormir bien. Días sin saber qué sentir. La amaba, sí. Pero también me dolía algo que no sabía si podía sanar. Finalmente, pedí vernos otra vez. Nos sentamos en un parque, lejos de cafés, lejos de la casa, lejos de cualquier recuerdo que pudiera inclinar mis emociones. Ella temblaba. Yo respiraba como si estuviera a punto de saltar al vacío. Le tomé las manos. Creo que todavía te amo, comencé. Pero eso no basta. Ella asintió sin mirar mis ojos. Lo sé. También creo que tú te perdiste. Y yo también. Nos perdimos los dos, cada uno por su lado. Ella volvió a asentir. Sí. Y creo que necesitamos tiempo. No un día, no una semana. Tiempo real. Espacio real. Ella finalmente levantó la mirada, con los ojos rojos. ¿Me estás dejando? No te estoy dejando. Te estoy pausando. Nos estoy pausando. No quiero tomar una decisión desde el dolor. Quiero respirar. Quiero entenderme. Y quiero que tú también te encuentres. Ella rompió en llanto. Yo también. Nos abrazamos largo, como dos personas que no se odian, pero que tampoco saben cómo volver a empezar. Y así terminamos. No con gritos. No con portazos. Con un abrazo triste que sabía a final, o tal vez a inicio. Hoy han pasado 3 meses. A veces hablamos. A veces no. A veces la extraño. A veces respiro mejor sin ella. A veces pienso que podremos reconstruirnos. Otras, que lo mejor es seguir caminos distintos. Los videos los borró ella misma. Me mandó un video grabándose mientras los eliminaba. No para convencerme, sino para cerrar un ciclo que también la avergonzaba. Yo he ido a terapia. Ella también. Estamos aprendiendo que el amor no muere por una traición, sino por falta de comunicación.
Y quizás, si tenemos la valentía de hacerlo bien, podamos volver a hablar desde un lugar más sano. Pero si no, al menos sabré que lo intenté, que entendí, que enfrenté, que respondí sin huir. Y eso, en esta historia, ya es una victoria.